Vamos a trabajar hoy la última clase de teórica. El teórico que corresponde con la unidad 4, que es la historia de la formación de profesores de educación física en nuestro país. Con esta unidad estamos cerrando el círculo que nos propusimos o que les conté que nos estábamos proponiendo con la materia. Ese círculo que tenía como finalidad, allá a lo lejos, la idea de construir o colaborar con la construcción de una conciencia histórica crítica y genealógica por parte de los futuros profesores de educación física, o sea, por parte de nuestros alumnos como futuros profesores de educación física. Entendíamos o les planteaba en esa primera clase que la historia estaba en la formación docente para entender cómo habíamos llegado a donde estamos, y estoy hablando de la formación docente en general, y dar balizas para proyectarnos críticamente hacia el futuro. Y en ese recorrido necesitamos empezar por hacernos de conceptos teóricos específicos, conceptos teóricos generales. También necesitamos contar la historia de la Argentina y la historia de la educación en la Argentina, en esos 100 años que plantea, 100 y pico de años, perdón, que plantea el programa. Y obviamente necesitamos plantar qué entendíamos por educación física, de dónde procedían los contenidos que se enseñaban en la escuela, y hablamos y leímos también, además de la educación física, de la cultura física. Y digo que cerramos el ciclo, o el círculo que nos habíamos propuesto, porque estamos llegando al momento en que vamos a trabajar la historia de la formación de los maestros y profesores. Y aquí intentaremos hacer el recorrido de la formación de los maestros en general y puntualmente de la formación de los profesores de educación física. Y en esa formación vamos a tratar de reconocer los ejemplos y las tradiciones que les proponemos que ustedes pongan en duda, sometan a crítica, para después construir una educación física mejor, más deseada y mejor para todos nuestros estudiantes. Entonces vamos a empezar por la historia de la formación de los maestros en nuestro país. Y casi ustedes se pueden imaginar que la historia de la formación de los maestros, y cuando digo la historia de la formación de los maestros digo la historia de la creación por parte del Estado de escuelas o instituciones específicas para formar maestros y maestras, va de la mano de la conformación del sistema educativo. Si se está pensando que la educación es un bien público, es una responsabilidad del Estado, y se están sancionando leyes que plantean la obligatoriedad escolar, va de la mano de ello, y está también mencionado en la Ley 1420 que la educación primaria, la educación común, solo se va a poder expandir, además de construyendo edificios, formando un funcionario, un maestro, que tenga legitimidad para enseñar, es decir, un saber específico, autoridad y saber pedagógico. Cuando ya se concibe que la educación elemental, la educación común, la educación primaria son centrales al proyecto de la Argentina moderna, se empieza a pensar la institucionalización de la formación docente. ¿Qué entendemos por institucionalización? La organización de una institución que de manera sistemática, reglada, en un tiempo y espacio delimitado, con normas, con personas que ocupen roles, con tiempos diarios y tiempos semanales y tiempos anuales, se van a proponer como objetivo formar un tipo de profesional particular que va a ser el maestro o la maestra de escuela. ¿En qué nivel del sistema educativo está pensada esta institución? Esta institución está pensada como una institución de nivel medio, es decir, como una escuela secundaria. Es la escuela normal, esta que nosotros hablamos, que existía a la par de los colegios nacionales, que Mitre había empezado a crear en cada capital de provincia
para formar a las élites provinciales. Al lado de estos colegios nacionales, generalmente aprovechando el edificio, se comenzaron a crear escuelas normales, que, vuelvo a decir, tenían como misión, no como los colegios nacionales, preparar bachilleres para la universidad, sino preparar maestras y maestros para enseñar en la escuela primaria. En 1870 se crea una escuela normal que va a ser modelo para otras escuelas normales, que es la Escuela Normal de Paraná. ¿Por qué decimos que es una escuela modelo? Es una escuela modelo porque tiene la escuela normal, o sea, la escuela secundaria, con contenidos específicos y orientados a la formación de maestras y maestros, y tiene anexo una escuela primaria de aplicación, es decir, una escuela primaria donde los estudiantes de magisterio practicaban aquello que aprendían cuando eran alumnos o mientras eran alumnos de la escuela normal. Y la escuela normal y la escuela de aplicación funcionaban simultáneamente. Había tiempos en que los alumnos, o tiempos durante la formación inicial, en que los estudiantes de la escuela normal se formaban y aprendían las disciplinas para sí, y momentos a lo largo de su recorrido por la escuela normal en que se dedicaban a aplicar, de ahí el nombre de la escuela, estos saberes en la enseñanza a los chicos de la escuela primaria y así ejercitar la tarea de enseñar. Esta escuela se llama escuela modelo porque estuvo pensada muy detenidamente, porque la organizaron maestros estadounidenses, porque se proponían formar camadas de nuevos maestros. Y tenía que ser modelo para otras que se crearan en otras capitales de provincia. Como decía antes, muchas de ellas al lado de los colegios nacionales. Ahora bien, estas escuelas normales modelo no fueron suficientes para la demanda que iba a tener el sistema educativo en la educación primaria. Hicieron falta crear también otro tipo de escuelas normales. Algunas en ciudades más chicas, que ya no eran modelo y ya no tenían además esos edificios importantes, monumentales, como la Escuela Normal de Paraná y las similares que se fueron creando en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la Normal 1, que está en la calle Córdoba, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Sino que eran escuelas un poco más pequeñas, que se las denominó también escuelas normales populares. Y también ante la necesidad de contar con maestros para las escuelas rurales, se crearon escuelas normales rurales. ¿Por qué hacía falta una escuela normal rural? Porque muchos de los jóvenes que venían de la zona de la campaña y se formaban como maestros, estudiaban en la escuela normal para formarse como maestros que estaban en una ciudad grande, algunos no querían volver al pueblo a enseñar y otros que volvían decían que lo que le habían enseñado, la manera que les habían enseñado, no se ajustaba a las realidades que ellos vivían. Por lo tanto, también se crearon escuelas normales en zonas alejadas, donde que reclutaba como estudiante población de esa zona que permanecía en la ciudad. Con esto que le conté hasta ahora, escuela normal modelo en la ciudad grande, escuela normal popular en la ciudad chica, escuela normal rural en los parajes cerca de la campaña, les estoy dando cuenta de que las escuelas normales se crearon también con una oferta diferenciada para la formación del maestro. Y la diferenciación tenía que ver porque estaba adaptada al contexto. Más allá de que la finalidad de la función de este maestro iba a ser atender con tendencia a la unidad la oferta escolar para el nivel primario. A estas escuelas asistían varones y mujeres. Había escuelas normales de varones, escuelas normales de mujeres
y 50 años más adelante se empezaron a crear las escuelas normales mixtas. Pero más allá de que hubiera escuelas normales para varones y para mujeres, o sea, para formar maestros y para formar maestras, en el ejercicio de la práctica de enseñanza, en las escuelas, había escasez de maestros varones. ¿Y esto por qué era? Porque los maestros varones aprovechaban o usaban la formación de la escuela normal para con ese título dedicarse a otra cosa. Por ejemplo, ser funcionario en alguna oficina de la burocracia estatal, en algún ministerio, inclusive en el Ministerio de Educación. O, dando algunas otras materias, se preparaban para rendir el título de bachiller y después entrar al Colegio Nacional. Por lo que el efecto de esto, de la idea de que el trabajo del maestro y el sueldo del maestro era poco para un hombre que en la mentalidad de la época era quien tenía que mantener a la familia solo con sus ingresos, hacía que muchos hombres no se dedicaran a la profesión docente. Y por otro lado, eso tuvo como efecto que la profesión docente se femenizó, es decir, se transformó en una profesión característica de mujeres. No solo como efecto de esta característica del mercado laboral, por lo cual un sueldo no tan bueno no era interesante para un hombre, pero parecía suficiente para una mujer, sino por otra cuestión que no tiene que ver con el mercado laboral, sino con esta idea, con este estereotipo, ahora estereotipo, pero esta idea de la época, que para enseñarle a los niños, nadie mejor que una mujer, que además de ser mujer, puede ser madre, y con esas características particulares, naturales, teóricamente, que asocia a la mujer a la maternidad, la dotaban de características perfectas para ser una buena maestra. ¿Qué características tenía que tener un maestro, una maestra? Tenía que tener dos características. Tenía que tener, bueno, la legitimidad, la legalidad del saber, pero también tenía que tener cualidades personales. Tenía que ser maestro y tenía que parecer maestro. Y entre las cualidades personales estaba la rectitud, la moralidad, la civilidad, la honestidad. Para las mujeres, no estar en la calle hasta horarios altos, no fumar, no tomar alcohol, no salir sola a la calle. Es decir, tanto peso tenían los saberes como la conducta personal y privada de quienes se dedicaban a la docencia. Pero además, dado que los salarios eran bajos, se discutía en la época cuán intensa, cuán extensa, cuán profunda tenía que ser la instrucción de quien fuera de un maestro. Y muchos decían, no deben tener un exceso de instrucción que los haga sentir que se merecen un salario más alto del que tienen. No tienen que tener un exceso de instrucción que le dé tantos recursos que lo inviten o la inviten a irse de la docencia. Entonces tenía que ser una persona, hay un libro de Emilio Tenti que lo describe, de aspiraciones modestas, honrada, honesta, limpia, estudiosa, pero de aspiraciones modestas, que entendiera a su trabajo como una vocación y que aceptara la remuneración, a veces exigua, que recibía por su trabajo. Ya desde ese momento, desde el momento en que inicia la formación de maestros para la escuela primaria, aparecen tensiones, discusiones sobre cómo tiene que ser su formación. Está quien dice que la formación tiene que ser teórica y práctica, quienes dicen que la formación tiene que ser más teórica que práctica, quienes por el contrario dicen que el maestro se caracteriza por la práctica, entonces lo que debe primar es la ejercitación. También están quienes dicen que un maestro se formaba por la ciencia, frente a otros que decían que ser maestro es un arte
que tiene que ver con ciertas cualidades personales que se cultivan con la virtud y por ahí se malogran con el exceso de conocimiento. Otra discusión que se daba es si todo lo que el maestro iba a tener que usar durante su ejercicio profesional debía ser dado en la formación inicial, es decir, en los años que pasaba por la escuela normal, o si necesitaba estar permanentemente actualizándose, formándose. Por lo tanto, la formación inicial daba apenas una base para trabajar y sobre la cual seguir construyendo el saber y el oficio docente. Muchas de estas discusiones, podemos pensar que existen hasta la actualidad. ¿Cómo se resolvía, por ejemplo, el tema de la formación inicial y la formación continua? Ya desde el principio, cuando digo el principio estoy diciendo fin del siglo XIX, cuando se crea, por ejemplo, los primeros colegios normales y los primeros años del siglo XX, existen distintas estrategias de capacitación. Las primeras son las conferencias pedagógicas que organiza el Estado a través del Consejo Nacional de Educación. Estas conferencias se daban muchas veces en los edificios escolares, otras veces en el edificio del ministerio, y eran encuentros donde se citaba a los maestros y a los directores y se daban charlas teóricas, que se llamaban conferencias doctrinales, o prácticas, que se llamaban conferencias didácticas. Otro espacio de capacitación eran las que organizaban las asociaciones de maestros, es decir, hoy diríamos los gremios. Estas asociaciones de maestros reforzaban o discutían o peleaban por pensar a la tarea docente como una práctica independiente, no totalmente dependiente del Estado, aunque en la mayor parte de los casos era el Estado el que pagaba su sueldo. Entonces se organizaban ámbitos de capacitación en organizaciones de maestros. El tercer espacio eran las bibliotecas pedagógicas, es decir, estas bibliotecas que se armaban en las escuelas o que se armaban en las mismas, el Consejo Nacional de Educación, y se iba llenando de libros y de ejemplares con información, teoría, modelos, propuestas didácticas para la preparación y actualización de los maestros. Esto que estoy contando, esto que relaté prácticamente hasta ahora, está tomado de un texto que está en la bibliografía, que es el texto de Dicker y Terigi, que se llama Formación Docente Hoja de Ruta, y es el capítulo 1. ¿Qué otra información aparece en ese texto? Y aparece también en un video que pusimos en la clase en el aula virtual. Aparece información sobre otros maestros, porque el maestro que yo conté hasta ahora es el maestro de escuela primaria. ¿Cómo se formaba el maestro de nivel inicial? Que si bien nosotros en la unidad 2 estudiamos que la matrícula de este nivel creció fuertemente en el periodo 55-80, sabemos que la primera jardín de infantes se crea al lado de la Escuela Normal de Paraná, como anexo, y había un curso de maestras jardineras en la Escuela Normal de Paraná. Pero esa propuesta se cierra y la Escuela del Profesorado Nacional de Educación Inicial, que tiene el nombre de Sarah Eccleston, se crea en 1939 en la ciudad de Buenos Aires. Para estudiar, para ser maestra jardinera o maestra de nivel inicial, como diríamos hoy, primero había que tener el título de maestro normal, o sea que era como una especialización de la docencia. ¿Cómo se formaban los profesores para la escuela secundaria? Los profesores para la escuela secundaria se formaban en la universidad, pero no porque hubiera una carrera de profesorado para la escuela secundaria, sino que en su recorrido de su formación como abogado, como médico, aprendían una serie de disciplinas, una serie de temas, que después, una vez recibidos, o aún
sin recibirse, les permitían insertarse como profesores en la escuela secundaria. Los médicos podían enseñar anatomía, biología. Los abogados podían enseñar, por ejemplo, derecho, historia. Tengan en cuenta que estas personas conocían bastante de su disciplina, pero no sabían nada de pedagogía. Sus carreras de formación no tenían pedagogía. Sin embargo, enseñaban en el Colegio Nacional. ¿Qué es lo que quiero remarcar? Con que una persona que sabe de su disciplina pero no sabe de pedagogía puede enseñar en la escuela secundaria. Quiero marcar distintas cosas. Primero, que para la época no importaba que un profesor de escuela secundaria tuviera conocimientos didácticos. Eso quiere decir que supiera traducir conocimientos disciplinares complejos en ejercicios y tareas más simples para ser apropiadas por los alumnos. ¿Y por qué alguien puede darse el lujo de no tener conocimientos didácticos? Es decir, de no pensar estrategias específicas para que los alumnos entiendan y aprendan. Esto podía ser así porque el Colegio Nacional no era obligatorio, porque la escuela secundaria no era obligatoria en ninguna de sus modalidades, y se suponía que el que iba a la escuela secundaria era por dos cosas: porque tenía la capacidad para seguir estudiando y porque se estaba preparando en el Colegio Nacional para seguir estudiando. Por lo tanto, si tenía pensamiento formal, se entendía que tenía las habilidades suficientes para entender lo que le decía el maestro, el profesor, sin ningún tipo de facilitación, didáctica o pedagógica. ¿Y qué pasaba si los jóvenes no entendían y por lo tanto no aprendían? Bueno, era muy fácil, repetían o abandonaban. Total, el Colegio Nacional no era obligatorio y la escuela secundaria era para pocos. Y no había ninguna responsabilidad de sus profesores porque todos comenzaran y terminaran el recorrido escolar. Ahora, en 1907, en 1902, es decir, bastante temprano, hubo algunas universidades que crearon profesorados. La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA fue una y la Universidad de La Plata era otra. Y ahí sí, ahí se formaron maestros, profesores de enseñanza media y normal y se formaron con conocimiento disciplinar y con conocimiento pedagógico. Dejemos por un momento de lado a los profesores de escuela secundaria y los maestros de nivel inicial. Y concentrémonos en los maestros para el nivel primario, que es el único obligatorio, el que expande su matrícula, el que está pensado para incorporar a todos los niños y que en la segunda mitad del siglo XX logra incorporar a la mayoría de los niños inclusive de sectores populares. La formación de estos maestros entre 1969 y 1970 sufre un cambio importante. La bibliografía dice, lo dice el texto de Dicker y Terigi, que la formación de los maestros se terciariza. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa del nivel secundario al nivel terciario. Quiere decir que la escuela normal deja de formar maestros y se transforma en una escuela secundaria más. Y la formación de maestros requiere, como requisito, tener terminado la escuela secundaria, en cualquiera de sus tipos. ¿Cuál es el efecto de la terciarización de la formación docente? Supuestamente el argumento es que se está intentando profesionalizarla, llevarla al nivel superior y profundizar la formación en las disciplinas específicas: matemáticas, ciencia, historia, lengua. ¿Cuál es el efecto de esta terciarización? Que crece la formación en las disciplinas, es decir, se hace más académica la formación docente, pero decae la formación pedagógica, porque la carga horaria de la escuela, o del nivel, en la carga horaria disminuyen las horas de pedagogía, didáctica,
práctica y crece la carga horaria de las disciplinas específicas. Los historiadores van a decir que esta terciarización de la formación docente, con este decaimiento, disminución de la formación pedagógica, va a tener influencia en el aumento de los problemas de aprendizaje en la escuela primaria. Y si nos ponemos a pensar en la época, 1969-1970, va a ser paralelo al proceso que contamos de transferencia de las escuelas primarias a las provincias y del inicio de la pérdida de calidad de la escuela primaria estatal. El siguiente cambio abrupto sale fuera de nuestro periodo de estudio. Es en 1993, con la sanción de la ley federal, cuando por la sanción de la ley federal se reforma la estructura de la escuela, de la enseñanza general básica, y a su vez todas las instituciones de formación de profesores se transfieren a las provincias y pasan a formar los institutos superiores de formación docente, que van a cubrir todas las especialidades y todos los niveles del sistema educativo. Con toda esta información nos vamos a centrar ahora en la historia de la formación docente en educación física. Y vamos a recorrer o a recorrerla en la misma periodización en que vimos la historia del currículum, la historia de la educación física. La historia de la formación de profesores de educación física que vamos a recorrer ahora se inicia de la mano o a partir de una necesidad. La necesidad de que alguien enseñe educación física en la escuela. Y esa necesidad aparece cuando la educación física se incorpora al currículum de la escuela primaria y un poco antes, cuando los ejercicios físicos y el tiro estaban incorporados en los colegios nacionales. La historia que voy a contar ahora, o que voy a presentarles las balizas para que ustedes recorran, está construida a partir de algunas lecturas. El primer texto para leer, porque nos cuenta cómo empieza esta construcción de un oficio en instituciones, es el texto de Eduardo Galac. Ese texto está digitalizado en la unidad 4. El segundo texto, que nos va a dar pistas y nos va a ubicar en otro momento de esta historia, es un texto que escribimos, un artículo que escribimos con la profesora María Andrea Fejín, que también está digitalizado en el aula virtual. El tercer texto, que nos va a ayudar a cerrar esta historia y que además nos va a dar muchos elementos para entender la historia de la formación de profesores en la institución donde estamos ahora, la Universidad Nacional de Luján, va a ser el texto de las profesoras Mariel Ruiz y Patricia Gómez, que también está digitalizado en el aula virtual. Empecemos el recorrido y vuelvo a la primera idea. La historia de la formación docente en educación física va de la mano, o sea, es contemporánea, de la historia de la inserción de la asignatura en el currículum de la escuela. En ese momento empiezan a formarse los primeros maestros, especialistas. Y además empieza un proceso de discusiones y de conformación de actores y campos de disputa. Yo acá los tengo conmigo. Tengo a los representantes o a los objetos privilegiados de la institución militar, el sable y la máscara de esgrima. Y por otro lado tengo las referencias o los referentes de la otra institución, la institución civil, acá con dos libros de Romero Brest. ¿Cómo fue que estas dos instituciones se fueron desarrollando y por qué? Que se fueron enfrentando en este recorrido de formación de profesores
y en esta intención de meterse en la escuela a enseñar educación física. Estas dos instituciones que existían para los primeros años del siglo XX era la Escuela de Esgrima del Ejército y en el año 1901 los cursos civiles de ejercicios físicos para maestros. Estas dos instituciones tenían discursos e ideas autónomas entre sí. Los que participaban iban a una de estas instituciones, no iban a la otra. Y además, al interior de cada una de estas instituciones tenían ideas bastante homogéneas. La Escuela de Gimnasia del Ejército se creó en 1897, en el momento en que el ejército necesitaba formar sus oficiales. ¿Cómo se crea? Bueno, se crea a partir de la llegada a la Argentina de inmigrantes italianos de noble estirpe que tenían a la esgrima como práctica de la cultura física en su acervo, como parte de su capital cultural. Estos esgrimistas fueron contratados por el ejército, por la Escuela del Ejército en Formación, y además porque las élites locales encontraban en la esgrima una práctica elitista que les gustaba. La escuela de esgrima primero fue escuela de esgrima y con el tiempo incorporó la gimnasia hasta denominarse Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército. Y un poquito más adelante incorporó el tiro como otro componente de la formación militar. Pero la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército se cierra en el año 1903. ¿Por qué tan pronto? Bueno, porque está respondida la demanda para la cual se creó. Los batallones del ejército ya tenían sus oficiales formados y ya tenían formados instructores propios, por lo cual la escuela o el espacio de formación no tenía razón de ser. ¿Qué contenidos se enseñaban en la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército? Gimnasia, esgrima y tiro. ¿Y cuáles eran sus fundamentos? Bueno, tenían fundamentos en anatomía y fisiología, pero sobre todo, tenían fuertes argumentos morales y referidos a la caballerosidad. Por estos otros dos argumentos, por estos otros dos fundamentos, también lograban la adhesión y la cercanía con los deportistas de la élite de Buenos Aires. La escuela civil, la formación civil, surge como una iniciativa de un pedagogo, de un funcionario del Consejo Nacional de Educación que se llamaba Pablo Pisurno. Pablo Pisurno decía que había que superar la enseñanza aburrida y poco adecuada, porque le faltaba fundamento pedagógico e higiénico, que se daba en las escuelas. Y decía que había que formar durante el verano a los maestros en ejercicio para mejorar lo que hacían en las horas de gimnástica. Pisurno no era un especialista en ejercicios físicos, ni tampoco era un médico, pero era muy amigo de un médico especialista en ejercicios físicos que era Romero Brest. Pisurno decía que si en la escuela había que decidir si se enseñaban ejercicios naturales o artificiales, si se trabajaba con elementos o sin ellos, y si las clases eran más libres o más marciales, era algo que no podía ser decidido por el maestro solo o por un maestro individual, sino que tenía que estar definido en la instancia oficial, es decir, por el Estado, y esa definición después tenía que ser transmitida, difundida a los maestros en cursos de verano, en cursos temporarios de verano. Ese es el origen de la formación civil en educación física, no una escuela, como en el caso de la militar, sino
cursos temporarios de verano que se dieron entre 1901 y 1906 y que estuvieron a cargo de Romero Brest. En el año 1903, Romero Brest, en el medio de esta etapa, le pide al Ministerio de Instrucción Pública que a todas aquellas actividades escolares que tienen que ver con la gimnástica o los ejercicios físicos, se les ponga el nombre de educación física. Y podemos decir, siguiéndolo a Galac, que ahí empieza la disciplina que le va a dar sentido a la formación de la escuela civil. Ser profesor de educación física, formarse como profesor de educación física, va a ser llevar adelante una formación opuesta a la de la escuela del ejército, que forma instructores de gimnasia y esgrima del ejército. Por lo tanto, si bien van a tener la formación en los cursos de verano, fundamento en la fisiología y en la anatomía, van a tener además fundamento en la pedagogía y en la psicología. Y van a incorporar, además de la gimnástica, el canto y los juegos. Los cursos temporarios de ejercicios físicos se hicieron regulares para el año 1906. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Porque en el año 1905 se produce un hecho que Galac nos dice que marca la historia de la formación de profesores de educación física en la Argentina. El presidente Manuel Quintana y el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín B. González, aprueban un plan de enseñanza y educación física nacional. Y en ese plan se especifica qué contenidos y de qué manera hay que enseñar la educación física en el nivel primario, en el nivel medio y en las escuelas especiales. Por lo tanto, indican cómo tienen que formarse los profesores. Este decreto marca o le da un rumbo importante a los cursos temporarios de ejercicios físicos, porque lleva a la conformación de lo que fue la Escuela Normal Superior de Educación Física y que en 1912 va a ser el Instituto Nacional Superior de Educación Física que va a dirigir Romero Brest. Algunos historiadores dicen que ese decreto del presidente Quintana y los contenidos que incluyó para cada nivel fueron un intento de homogeneizar las prácticas en todas las escuelas y en suturar o integrar los contenidos, las propuestas y los enfoques de las dos vertientes de formación de profesores. Sin embargo, el efecto que tuvo fue exactamente lo opuesto, porque a partir de ahí la escuela se transformó en el espacio de disputa de dos ámbitos de formación de profesores del campo de la cultura física. Uno que se van a llamar los instructores de gimnasia y esgrima del ejército y otros que van a ser los profesores de educación física. Además, la sanción de este decreto en 1905 tuvo efecto sobre la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, que si se acuerdan hace un rato, les conté que había cerrado en 1903. Ante la definición de que la educación física tenía que estar en todas las escuelas y en todos los niveles, se abrió una ventana de interés para estos instructores de gimnasia y esgrima del ejército para insertarse profesionalmente en las escuelas. Y por lo tanto, la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército volvió a abrir sus cursos, a abrir sus puertas para formar a nuevos profesores. En ambos casos, con fundamento científico, en uno de los casos con fundamento psicológico y pedagógico y en otro de los casos con fundamentos militares. Cuando reabre la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, en 1909, algunos de sus autoridades, pensando que los instructores van a querer incidir en las escuelas,
propone renovar la formación y formar maestros de gimnasia y esgrima, incluyendo más materias similares a algunas de las que estaban incorporadas en el sistema argentino. Sin embargo, se mantenía diametralmente opuesto al sistema argentino en lo que tenía que ver con las pautas de disciplina, la exigencia de obediencia y el principio de utilidad. Esta reforma de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército tiene como reacción el pasaje de la Escuela Normal de Educación Física Civil al rango de Instituto Nacional Superior. Y con esto podemos decir que cerramos la primera etapa de la historia de la formación de profesores de educación física. Una etapa en la que existen dos instituciones, en la que tiene más fuerza la escuela civil, pero que para el 1924 esta fuerza y esta estabilidad se van a ver puestos en duda. Para 1924, el ministro de Educación designa una comisión especial para analizar la situación de la educación física en el país. Dudan, se preguntan si la formación que da el instituto existente es suficiente, se preguntan si los que se gradúan están ocupando los lugares en las escuelas, se preocupa porque supuestamente los que se gradúan del Instituto Nacional de Educación Física no están yendo a ocupar los lugares que se van generando en el campo del deporte, es decir, el de la cultura física. Esta comisión especial se reúne, está compuesta por miembros del ejército, de médicos y miembros de la escuela civil, y producen al cabo del tiempo que se reúnen un proyecto de ley de educación física argentina. Y en ese proyecto de ley, que entre otras cosas nunca se trata y se aprueba, proponían que la educación física tuviera 3 ámbitos de manifestación: la escuela, las asociaciones civiles y el ejército, y para cada uno de estos ámbitos hubiera un profesional especialmente formado. Los profesores de educación física para la escuela, los instructores o maestros de gimnasia y esgrima del ejército para el ejército, y el ámbito, el campo del entrenamiento para las sociedades civiles. ¿Cuál es la segunda etapa en la historia de la formación de profesores de educación física? La segunda etapa comienza en la década del 30, cuando, si nos acordamos, hay un golpe de Estado y los conservadores, vuelven al poder en el país. Recuerdan que en este momento también hay una intención y preocupación por mantener las tradiciones, por mantener la nacionalidad, por mantener la identidad, por mantener los roles diferenciados entre los hombres y las mujeres, y por encontrar una práctica cultural que permita la socialización política de la población. Estamos en la época de los modelos corporativistas de democracia, como el italiano y el alemán, y en el cual la cultura física, y más centralmente el deporte, es visto como un elemento para construir identidad, para generar idea de adhesión a la defensa de la patria, para evitar el comunismo y para dirigir a la masa
en su cultura política. Nosotros algo de esto vimos en la unidad 3, cuando pensamos en los cambios curriculares. Y también para esta época contamos que se creó la Dirección de Cultura y Educación Física de la provincia de Buenos Aires y un par de años más tarde la Dirección General de Educación Física de la Nación. ¿Qué cambios tienen lugar en la formación de profesores? Para el año 1938, y de alguna manera retomando las críticas a la formación del Instituto Normal Superior de Educación Física que dirigía Romero Brest, el ministro de Educación le encarga al director nacional de Educación Física, que se llama César Vázquez, la organización de una modalidad para formar profesores de Educación Física para todo el país. El ministro de Educación tiene claro su objetivo. Quiere un conjunto de líderes de la educación física que se formen todos juntos en una institución, que se formen como líderes y con ideas muy claras en relación a la disciplina y a sus finalidades, y después vuelvan a sus provincias de origen a difundir la cultura física en las escuelas, en los colegios y también en los clubes, las colonias y los campamentos. El ministro Jorge Coll crea en lo que es la Quinta de San Fernando, que era un ámbito que dependía del Ministerio de Educación, un curso para maestros de gimnasia y recreación. Y trae o lleva para San Fernando a la sección masculina de los estudiantes del Instituto Nacional de Educación Física que había sido creado por Romero Brest. Este es el momento, la discontinuidad y el momento de creación de una nueva modalidad de formación de profesores. El que vamos a conocer y se va a conocer con el nombre de Instituto Nacional de Educación Física General Manuel Belgrano, nombre que se le asigna en el año 1940. ¿Qué características tiene esta nueva institución? Que en principio parece solo una sección de la que ya existía. Sin embargo, es una institución bien diferente. Por empezar, a diferencia de Buenos Aires, que tenía como estudiantes maestras y maestros de la capital federal, esta institución busca a sus estudiantes en las escuelas normales de todo el país. César Vázquez, que es el director nacional, manda notificaciones y circulares a todas las escuelas normales del interior, invitando a sus directores a difundir que se está creando una nueva institución que otorga becas completas, pasaje, alimentación, vestido, estudios para jóvenes que quieran formarse como profesores de educación física. Pueden ser maestros, pero la convocatoria está hecha a las escuelas normales para reclutar a jóvenes que estuvieran en el último año de la escuela normal. ¿Se acuerdan? El tipo de escuela secundaria que formaba maestros, para que vinieran a San Fernando, terminaran su colegio normal en el Normal de San Fernando, bastante cerca de donde estaba ubicada el Instituto Manuel Belgrano, y a la par hicieran el curso de maestros de gimnasia y recreación y después el plan de profesores de educación física. ¿Por qué una nueva institución? Los documentos nos dicen que el ministro Coll expresó ante la Cámara de Diputados, cuando tuvo que explicar por qué había decidido crear una nueva institución con un presupuesto importante sin pedir aprobación parlamentaria, explicó
que la institución que existía hasta ahora en Buenos Aires no formaba a los maestros que el país necesitaba en este momento histórico. César Coll decía que en este momento histórico, donde los jóvenes pueden perderse y donde los jóvenes que no han tenido una buena educación física pueden ser débiles, estar desorientados y seguir ideas extrañas, hacía falta contar con un cuerpo de jóvenes valientes que se tiraran al agua para salvar a la juventud. Y para eso necesitaba una nueva institución que no tenía que parecerse ni estar dirigida por la misma persona que la de Buenos Aires, y que por la forma de organización funcionara como una incubadora de profesores. Hay un autor, un psicólogo social norteamericano que se llama Erving Goffman, que señala que este tipo de instituciones cerradas, donde los estudiantes y los maestros conviven durante toda una semana y donde se comparten momentos en que son asimétricas sus relaciones y otras en que son simétricas, y que todas sus tareas están orientadas hacia un fin, las denomina instituciones totales. Y además dice que este tipo de institución son invernaderos del yo. Son instituciones donde a través de la forma de organizar sus rutinas, sus actividades para una escuela formales y extracurriculares, apuntan a construir y apuntalar una identidad común y un ideal compartido y mantenido por todos. Podemos decir que el Instituto General Manuel Belgrano se organizó para cumplir esa función, la función de formar líderes de la educación física para todas las escuelas del país. El Instituto General Manuel Belgrano se organizó para cumplir la finalidad de formar profesores de educación física para todo el país, para formar líderes de la cultura física para todo el país, que vinieran de todas las provincias y volvieron a sus provincias a ubicarse en escuelas, colonias, campamentos, clubes. ¿Por qué decimos que el instituto cumplió con esa función? ¿Solo porque lo leemos en los documentos que nos cuentan cómo se organizó? No solo por eso. Lo decimos porque a lo largo de nuestra vida como profesor de educación física, quienes conformamos el equipo de Historia de la Educación y la Educación Física en Argentina, nos hemos encontrado en distintos congresos de historia con profesores representantes de otros institutos de educación física del país que relatan la historia de su institución iniciando de esta manera. El instituto del cual yo vengo fue creado por un egresado del INEF General Belgrano, que cuando llegó de vuelta a la provincia convocó a otros profesores y trajo a nuestra institución muchas de las prácticas que caracterizaban la vida del instituto. ¿Cuáles eran esas prácticas? Bueno, ante todo vamos a decir qué renovación, qué novedad tuvo el plan de estudio. El plan de estudio de la formación de profesores que se dio en el INEF General Belgrano era distinto del de Buenos Aires. Para empezar, el de Buenos Aires, las mujeres iban 3 veces a la semana y los varones otras 3 veces. En el Instituto General Belgrano, los varones estaban como internos, los que venían del interior, y como externos, los que vivían cerca. Pero compartían todo el día en las clases curriculares y todas las actividades co-curriculares que se organizaban. ¿Cuáles eran esas actividades co-curriculares? Algunas pistas tengo acá atrás, en los símbolos y las insignias de las tribus. Pero no voy a contar mucho más de las tribus y sus actividades. Un poco porque ustedes algo saben, pero sobre todo porque los invito a leer el artículo, donde ustedes van a poder ver cuál fue el origen de esas tribus,
¿sí? Si se parece al origen actual, van a poder construir esta idea de diferenciar la tradición, el pasado y el ejemplo del presente y el futuro. Pero les quiero contar otras cosas que caracterizaron a el plan de estudio y a la formación que se dio en el INEF General Belgrano. Por empezar, el plan de estudio incorporó más prácticas de la cultura física, específicamente más disciplinas deportivas, teniendo una carga horaria mucho mayor para las disciplinas deportivas en relación a la formación pedagógica. ¿Qué otra característica tuvo la formación en el INEF General Belgrano? Fue un espacio donde se sintetizaron tradiciones pasadas, como por ejemplo la influencia militar, con elementos que estaban vigentes en la nueva pedagogía hegemónica que leímos de la mano de Pinot. Elementos de la escuela nueva, elementos de cooptación y fuertes elementos disciplinarios. Encontramos influencia del movimiento Escuela Nueva. Lo encontramos en la forma de organizar lo cotidiano, pensada como escuela de la naturaleza, pensada como un internado, pensada como un grupo de alumnos que estaban bajo la responsabilidad del director y su familia, que funcionaban como una familia. Saben ustedes que los alumnos eran jóvenes, eran menores de edad, y en muchos casos los padres, con la autorización para viajar y formar parte de la institución, les delegaban la patria potestad o los autorizaban al director a ejercer la autoridad paternal sobre sus hijos. Pero también había elementos escolanovistas por la idea de la autodisciplina, por la idea de las actividades de canto, de teatro, de diario, de juego. El otro elemento, la otra influencia que recibió el INEF General Belgrano fue de la Asociación Cristiana de Jóvenes. La recibió porque recibió como parte de su cuerpo docente a profesores, a directores técnicos de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y también recibió la influencia porque el instituto, la institución, buscó como referentes de la educación física a profesionales destacados que existían en el país. Y varios de ellos se habían formado como directores técnicos en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Los dejo con la lectura del texto que escribimos con la profesora Feijim para irnos a la siguiente etapa, al siguiente momento en la historia de la formación de profesores. Este instituto, o mejor dicho, el INEF General Manuel Belgrano, cierra sus puertas como institución de formación en el año 67. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, las autoridades indican que los hombres, los futuros profesores, tienen que volver al instituto, a la sede de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, a una institución que ahora en más se va a llamar Instituto de Educación Física de Buenos Aires. Y el predio de San Fernando se va a transformar en un centro de educación física, en el Centro de Educación Física número 13. La historia del INEF General Belgrano no termina ahí, porque en el año 1977, en el segundo año de la última dictadura cívico-militar, algunos de sus viejos profesores encuentran la oportunidad para abrir en San Fernando un anexo del Instituto de Buenos Aires. Y ese es el inicio de la segunda etapa del INEF General Belgrano, que va a extenderse desde el año 1977 hasta el año 1991, en que comienza su vínculo y su acercamiento a la vida universitaria. En la etapa de la reapertura hay otra teoría pedagógica que va a llegar a impactar en la educación física, en la formación de profesores también, y no solo en el INEF General Belgrano. Y eso es la tradición eficientista,
la pedagogía tecnicista. ¿Se acuerdan? La teoría del capital humano, la educación como inversión, enseñar solo conductas observables a los alumnos y alumnas de las escuelas, requería fundamentalmente hacer eso mismo con la formación de profesores. Por eso la formación de los profesores de educación física en el INEF General Belgrano, pero también en el INEF de Buenos Aires, va a ser adecuado y ajustado a lo que hace falta saber para enseñar, por ejemplo, a los alumnos de la escuela secundaria, lo que el plan de 1961 había indicado. Una enseñanza basada en objetivos, una enseñanza pensada en una planificación meticulosa realizada por técnicos ubicados en instancias ministeriales, y una manera de ver al maestro, al profesor, no como un intelectual que diagnostica que necesita su grupo, que tiene en mente todo el campo de la cultura para hacer la selección de contenidos, sino como un ejecutor de una selección curricular realizada por otros, que va a indicarle con precisión y sin posibilidad de duda qué debe enseñar, qué conducta observable me muestra que el alumno aprendió y cuál es la batería de test a través de los cuales esa enseñanza se evalúa y se califica. Y ese es el inicio de la segunda etapa del INEF General Belgrano, que va a extenderse desde el año 1977 hasta el año 1991, en que comienza su vínculo y su acercamiento a la vida universitaria, con la Universidad Nacional de Luján, en la época en que se estaba sancionando la Ley Federal de Educación, la Ley de Transferencia de Servicios Educativos a las provincias, y en la época en que todos los institutos de formación docente iban a dejar de ser de jurisdicción nacional para provincializarse. Las autoridades y sobre todo los graduados del INEF General Belgrano aspiraban a una institución universitaria. No les parecía un buen destino para una institución tan prestigiosa, que había formado recursos tan valiosos para la educación física y el deporte argentinos, ir a depender de la provincia de Buenos Aires, como otros institutos de formación docente. Y por eso hace sus acercamientos a la vida universitaria, acercándose a la Universidad Nacional de Luján. ¿Cómo sigue esta historia? Los dejo con la lectura del texto de Mariel Ruiz y Patricia Gómez. En esa lectura van a poder seguir el trayecto hasta la sanción, la aprobación del plan del año 2008, que formaliza la creación del Profesorado Universitario de Educación Física como carrera número 43 de la Universidad Nacional de Luján. Para cerrar el último teórico, quiero retomar la finalidad que movió al equipo docente de la materia a hacer este recorrido de formación, es decir, hacer este programa con esta secuencia de unidades, con estos temas y con los objetivos que planteamos en la primera clase, la de contribuir a la formación de la conciencia histórica, crítica y genealógica de los futuros profesores de educación física, en este caso, alumnos de la Universidad Nacional de Luján. Pero hay algo más que estuvo en nuestra intención, y es que conocieran parte de la historia de la institución en la cual ustedes estudian. Historia que no solo está escrita en los libros, desarrollada en artículos que tienen ustedes en el programa para estudiar, sino que también está presente en el Museo, Biblioteca y Archivo Histórico de la Educación Física del INEF General Belgrano de la Universidad Nacional de Luján. Desde diciembre del año 2016,
la universidad, por una resolución del Consejo Superior, aprobó la creación, dice la resolución, nosotros diríamos la institucionalización, de un espacio que se venía gestando hace bastantes años de memoria de la educación física argentina y puntualmente de memoria de la formación de profesores en el país. El Museo, Biblioteca, Archivo Histórico de la Educación Física es un espacio para todos los estudiantes y profesores de la carrera, para colegas de otras universidades, que se abre periódicamente con exposiciones en otros eventos y al que están todos invitados a visitar y colaborar en su crecimiento y fortalecimiento.